Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Buenas. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, Antonio, bien. Bienvenido a Gracias. estas charlas de Agroduda. Gracias por asistir. Y bueno, ¿conocías un poco la aplicación de Bidit? No, esta en particular no la conocía. Pues bueno, mira, pues te explico un poquito en lo que damos unos minutillos de rigor. Esto es una aplicación que es otra forma de dar charlas, es una aplicación interactiva donde abajo tenemos unos iconitos que pues vemos unos aplausos, ¿vale? Así para la gente que nos escucha, pues también podemos ver que realmente hay gente ahí, pues sí que vamos a darle un aplauso a Jorge, todos, para agradecerle un poco la charla que vamos a tener y la asistencia. ¿Ves? Y luego, pues bueno, pues es una manera de interactuar. Pues también tenemos un me gusta, una cara sonriente, una cara triste y al final pues tenemos una mano levantada donde se puede pedir un poco la palabra para hacer cualquier cuestión que te quieran preguntar, ya sea más técnica o más dirigido a un cultivo o bueno, cualquier cuestión que te quieran preguntar, ¿vale? Así que bueno, al final es otra forma de dar charlas y bueno, pues también pues está bien, ¿no? También, y para los que estamos aquí, ¿verdad? También está bien saber que realmente hay alguien detrás, porque muchas veces nos ponemos aquí a hablar y está bien pues que se pueda interactuar. Bueno, pues hoy vamos a dar una charla que a mí me parece interesantísima, tal y como se está poniendo el coste de los insumos y sobre todo de la agricultura en general y bueno, en el regadío casi más en particular, está claro que tenemos que ser más eficientes. Una palabra clave a día de hoy, ¿verdad? Y intentar un poco buscar esa eficiencia en todas las pasadas, pero sobre todo, pues al final en el abono, que es crucial si queremos tener unos rendimientos aceptables o unos rendimientos altos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hoy nos acompaña Jorge, que representa a Agray, a Agrícola Castellana. Y bueno, pues si quieres, Jorge, pues cuéntanos tú un poco, así para empezar, qué es Agray y cómo surgió la idea. Pues Agrae es una empresa que este año cumplimos 10 años desde los inicios. Nosotros en el 2014 empezamos con lo que es adquiriendo un equipo de mapeo de suelo a través de conductividad eléctrica aparente, un equipo Veris, que todavía seguimos trabajando con él. Y a partir de en esos años, 2014, pues no era común, o al menos en nuestro círculo, porque yo antes de ingeniero soy hijo de agricultor y hermano y sobrino, es decir, he mamado y sigo mamando la agricultura de secano que tenemos aquí en el Valle Santibáñez, en Burgos, desde pequeño, ¿no? Pero no era común el tema de pues, dosificación variable, todas estas cosas, ¿no? Se venía oyendo en otros países como en Argentina, donde teníamos relación. En Portugal había un grupo de investigación que también trabajaba en estas cosas, pero aquí no era nada común. Y ya en el 2014, pues lo que con ese equipo de mapeo, un poco por ilusión y con un poco con los ojos así cerrados, cegados por la ilusión, pues nos dimos cuenta que teníamos un equipo, pero realmente no lo podíamos utilizar para fertilización. Así que en ese año lo que nos dirigimos más es hacia viñedo. Hacia viñedo, previo plantación de viñedo, pues mapeábamos y seguimos mapeando los suelos para ver si esos suelos corresponden con lo que el viticultor en este caso le interesa o no le interesa, y a partir de ese trabajo inicial del mapeo del suelo, pues fuimos incorporando nuevos mapas, otras informaciones, lógicamente el análisis de los suelos, mapas derivados del modelo digital de elevación, como puede ser un mapa de insolación, y todo este trabajo en el viñedo, pues iniciamos. Y ya en el 2017, después de hacer varias pruebas en la explotación de aquí de familiar en Miñón, pues lo que hicimos es pues dar el salto y ofrecer el servicio de fertilización variable, pues en aquel año, campaña 2017-2018, la zona de Sariñena, de la mano de una empresa con la que seguimos trabajando, que es Protena,
y pues empezamos un poco a aprender de la mano de los agricultores que en aquella época tenían ya una abonadora Isobus, que tenían control de tramos, que permitían hacer dosificación variable, y ya pues a partir de esa campaña pues ya nos vinimos para aquí. Nosotros somos una empresa de aquí de Burgos, de la zona de Bureba, zona de Palencia, Salamanca, Valladolid, y a día de hoy pues seguimos trabajando en lo que es fertilización variable, siembra variable, mapeo de suelos en general, pues principalmente aquí en Castilla y León, Aragón, algo en Navarra y en Rioja, ¿no? Es decir, principalmente de Madrid para arriba, ¿no? Es nuestro día a día. Y es eso, vamos incorporando y hemos ido incorporando durante estos años pues diferentes tecnologías, es decir, pero todo basado en la agronomía, es decir, la agronomía como base, como cimentación, como pilar central, y esa agronomía apoyada en herramientas de agricultura de precisión, como puede ser mapeo de suelos, como es imágenes satelitales, como es todos los datos que se recogen con los mapas de rendimiento de las cosechadoras, y todo ello también como otro pilar básico y esencial que es una analítica de suelo, ¿no? Sin una analítica de suelo nosotros no podemos hacer una prescripción, nosotros no podemos conocer realmente lo que le está pasando a ese suelo, ni mucho menos hacer un plan de abonado, ¿no? Es un poco la historia de la empresa. Y en este sentido, pues ya en este año 2024, como tal, somos una empresa dentro del grupo de Agrícola Castellana. Agrícola Castellana es el distribuidor de Yondi aquí en la región de Castilla y León y de Cantabria, y pues esto pues nos está dando más cobertura a nivel de llegar a más clientes, ofrecer un mejor servicio y poder implementar soluciones que apoyen esa agronomía, que igual tendríamos que esperar pues a 4 o 5 años, pero esto nos está permitiendo poderlas incorporar ahora. Interesantísimo. Entonces, lo que me parece muy interesante también, sí, podemos dar un aplauso, ¿verdad?, a los nuevos también que acaban de llegar, a Jorge por la iniciativa y por este trabajo que lleva detrás, que nos acaba de explicar. Lo que me parece muy interesante, Jorge, pues yo soy agricultor, a lo mejor no tengo los conocimientos y siempre está bien apoyarse en un técnico. El modelo un poco que hacéis, o sea, cómo empezamos, porque imagino que esto es un servicio que dais que es llave en mano, por así decir, ¿no? Pues al final hacéis todos estos trabajos que realizáis y además luego dais un asesoramiento y un acompañamiento. No se trata de que llegáis, pues hacéis una analítica, nos miréis la conductividad, como acabas de decir, y luego allá no las apañamos. Imagino que eso no funciona así, ¿no? Exacto, es un servicio de llave en mano, es decir, nosotros desde que el agricultor nos indica sus parcelas hasta que nos dice los cultivos, nosotros nos encargamos de todo. Vamos, mapeamos los suelos, muestreamos esos suelos, los analizamos, les interpretamos, ponemos en común toda esa información con el agricultor. Una vez que tenemos diferentes opciones que podemos luego ahora comentar en una pequeña presentación que os voy a compartir, ponemos en común esto con el agricultor y el agricultor siempre tiene la última palabra. Oye, pues mira, de estas 3 fórmulas de fertilizante vamos a aplicar esta, o corrígeme un poco más esta zona, corrígeme más la otra. Y en función de eso le generamos ese mapa, si tiene la opción de hacerlo en dosificación variable, o le generamos esa tabla donde pues por parcela, por lote, la serna, los nogales, el páramo, el corral de no sé qué, es decir, toda esa información en una tabla para que sepa la dosis media ponderada que tiene que aplicar en el caso de no tener abonadora o distribución Isobus, lo que tiene que aplicar en cada caso. Eso se le acompaña, lógicamente, y se le forma en cómo tiene que emplear, cómo tiene que cargar esos mapas, cómo tiene que manejarse con ese monitor, porque tristemente cada marca y cada compañía de monitores es un mundo completamente diferente. Y muchas veces en los inicios lo que más nos ha costado poner a punto de todo este servicio es el entender cómo había que subir esos archivos a determinados monitores, porque realmente era un caos, ¿no? Hablabas allá en el 2017, hablabas con quienes
les habían vendido esos equipos a los agricultores y principalmente no tenían ellos ni idea de cómo se podía subir ese mapa, ¿no? A día de hoy ya, después de 5 o 6 años, pues ya es bastante común que los que venden estos equipamientos, esas abonadoras, esos pulverizadores, ya tengan esa formación de cómo, de qué es lo que están vendiendo y lógicamente cómo se puede manejar ese archivo de dosificación variable. Pero nosotros siempre estamos con ellos. Es más, nosotros en el canal de YouTube nuestro hay un pequeño apartado que sí que es cierto que tenemos que subir varios vídeos que ya tenemos preparados de diferentes marcas de monitores, cómo se suben las prescripciones, ¿no? Porque al final esa información tiene que ser compartida, es decir, para que el agricultor, igual que nos pasa a nosotros, de un año a otro, pues se nos olvida cómo cargarlo, ¿no? Y lo más sencillo, hacer un vídeo, subirlo a Internet, 4 pasos y que sepa cómo cargar ese mapa a su equipo, a su monitor, ¿no? Y a partir de esa formación, de ese seguimiento que le hacemos al agricultor, después de eso ya no nos olvidamos hasta la siguiente campaña. Es decir, nosotros vamos haciendo el análisis del seguimiento satelital, el seguimiento del cultivo, si hay alguna incidencia de, oye, esta zona me marca amarilla o no está teniendo el desarrollo que tenía, pues vamos, analizamos el suelo, analizamos la planta si hace falta y vemos de dónde ha venido o por qué se deriva ese problema. Es decir, es un servicio agronómico apoyado en lo que es agricultura, en las herramientas de agricultura de precisión, que llega, lógicamente, hasta la cosecha, porque la cosecha al final, como dice un compañero, es el final de campaña, pero es el inicio de la siguiente. Por tanto, esa validación de lo que se ha extraído, de los nutrientes que se ha extraído, es lo que nos va a permitir obtener el mapa actualizado para el cultivo que vaya en la siguiente campaña o a la vuelta de 2 campañas si entre medias hay un barbecho, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos en eso y sobre todo ahondamos mucho en lo que es la formación. Formación tanto a los agricultores como propia nuestra, porque es triste que los conceptos que nos explicaban en la universidad y que siguen explicándoles en la universidad, en muchos casos están anticuados o están fuera ya de la agricultura actual. Es decir, a nivel de extracciones de nutrientes, a nivel de estrategias de fertilización, diferentes fórmulas de fertilizantes que hay en el mercado, diferentes tecnologías también de fertilizantes, pues es decir, eso nosotros todos los años hacemos ensayos con los típicos ensayos experimentales con 3 o 4 réplicas, estadísticas y demás, primero para validar que las recomendaciones que estamos dando, que son un poco novedosas en algunos casos, sean las correctas para determinada zona y determinado cultivo, y también para demostrar que el agricultor en algunos casos está sobrefertilizando y en otros casos no está fertilizando por de menos, ¿no? En el caso del fósforo, sobrefertilizando, que eso podemos hablar más detenidamente sobre ello, y en el tema del potasio, pues está fertilizando por debajo, ¿no? Y en el tema del nitrógeno, pues también eso sí que es cierto que en estos años con la escalada de los precios, pues muchos agricultores, conociéndolo sin conocer, han tendido a ajustar bien las unidades de nitrógeno a las que correctamente tienen que ser o en algún caso pues quedarse por debajo de las que tendrían que ser, ¿no? Es decir, es diferente y estos años de escalada de los precios ha sufrido todo un vuelco bastante peculiar. Sí, está claro, está claro. Sí, porque eso es muy interesante, porque muchas veces decimos los abonos NPK y muchas veces no va en función de la importancia del elemento, ¿verdad? Que muchas veces se le da mucha importancia al fósforo, que la tiene, pero muchas veces se olvida el potasio, que también tiene una función muy importante. Vale, Jorge, pues si quieres, si tienes preparada una presentación, pues perfecto, porque así es mucho más visual y nos vas diciendo un poco cómo es el proceso. Creo que todo el mundo veis la pantalla, ¿verdad? Si la veis, podemos dar a la carita sonriente, por ejemplo, azul, para ver si podéis ver la pantalla perfectamente. Vale, perfecto. Y cualquier pregunta, ya sabéis que la podéis escribir en el chat o levantar la mano para cualquier pregunta que se le quiera hacer a Jorge. Vale, Jorge, pues nada, pues te escuchamos y bueno, yo te iré preguntando alguna cosilla que se me pueda ocurrir así un poco de andar por casa. Sí. Práctica, ¿vale? Ir interrumpiéndome, que eso es lo bonito, ¿no? A ver, lo que estamos un poco al hilo de lo que estamos ahora hablando, es decir, siempre lo que tú comentabas, Antonio, es decir,
siempre hablamos de NPK y pensamos ya que la planta consume esos nutrientes en ese orden, nitrógeno, fósforo y potasio. Y no, es decir, daros cuenta que muchas fórmulas de las que tradicionalmente se conocen, el 8-24-8, el 14-30-14, muy común en la zona de Palencia, es decir, esas fórmulas ¿de qué están altas? Altas de fósforo. Y el fósforo, si nos damos cuenta en este gráfico, en este caso es el tercer elemento que la planta consume. Incluso podemos afirmar que es el cuarto elemento que la planta consume. Y estamos fertilizando nuestros cultivos como si fuese el segundo. ¿Eso qué supone? Que estamos aportando más fósforo de lo que el cultivo necesita y ese fósforo alguno puede decir, bueno, hay que dar en el suelo. Hay que dar en el suelo, pero depende de otro factor, que es el tema de los carbonatos. ¿Cómo puedo saber yo que mis suelos tienen carbonatos o no? Pues muy sencillo. Vinagre todos tenemos en casa. Cogemos un poco de vinagre, lo echamos al suelo y cuanta más efervescencia, más burbujeo genere, más carbonatos tiene ese suelo. Ese carbonato, al final lo que desencadena es que ese carbonato bloquee, retrodegrade, que es la palabra técnica, retrodegrade ese fósforo. Es decir, todo el fósforo que el cultivo no va a absorber, no va a consumir, perdón, ese fósforo hay una gran parte que se va a bloquear, que se va a pasar de asimilable a no asimilable. Por lo tanto, eso es tirar el dinero. Caso que nos puede suceder, por ejemplo, aquí en Castilla y León, los suelos del sur de Valladolid, Salamanca, suelos que no tienen, por lo general, no tienen carbonatos, por lo tanto, no hay ese bloqueo de fósforo y que nos encontramos con suelos con unos niveles de fósforo asimilable muy elevados, muy altos a muy altos. Hay mucho fósforo asimilable. ¿Por qué? Porque vienen de una estrategia de aportar durante los últimos 20, 30 años fórmulas altas en fósforo. Es decir, se ha aportado más fósforo de lo que la planta ha necesitado. Esto, al contrario, daros cuenta que el fósforo y el nitrógeno se va en el grano. En este caso es un ejemplo de cebada, pero los ratios son similares, por ejemplo, en un maíz, en otro tipo de cereal, o en un trigo. Es decir, el nitrógeno y el fósforo se va con el grano. Pero en el caso del potasio, el potasio se queda en la paja. El 80% que el cultivo, el 80% del potasio se queda en la paja. Es decir, el tema también de gestionar esa paja es importante. Es decir, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en la zona de Sariñena, que allí es, pues, sacan dos cultivos, ¿no? Ahora, pues, están ya empezando a cosechar la cebada para luego meter un maíz de segunda, ¿no? Que llaman. Pues nosotros cuando empezamos a trabajar llevábamos las muestras al laboratorio y la compañera que estaba haciendo las muestras, ya desesperada, un día me llama y dice, pero esto está mal, me salen unos niveles de potasio muy altos. Y ya compartiéndoselo con la gente de allí de Sariñena, decía, no, esto es lo normal. Tú date cuenta una cuestión, la cebada se la fertiliza y al maíz se la fertiliza, y al maíz que viene después se le fertiliza igual. Es más, en algún caso, la paja de la cebada se pica y luego el rastrojo del maíz se pica. Es decir, se está aportando potasio y no se está extrayendo en este caso al empacar la paja. Por tanto, se está enriqueciendo ese suelo de potasio. Ese es el caso extremo, pero otro caso también nos podemos encontrar, que es bastante común. Aquí en Burgos, en la zona norte, tenemos un caso de dos agricultores. El uno pica la paja y el otro la empaca. Y llevan así muchos años. El uno siempre la pica. Suelos iguales, textura más arenosa, franca arenosa. Los dos son los iguales y el uno tiene unos niveles de potasio medio altos y el otro tiene unos niveles tirando a bajos. ¿Por qué? Date cuenta que el 80% del potasio se marcha a la paja. Y eso también da un poco de reflexión al día de hoy. Por ejemplo, en mi casa, en mi pueblo, siempre con tal que nos quitasen la paja, bienvenida sea, y que nos la quiten bien, ¿no? Es decir, no les pedíamos nada a cambio por la paja, ¿no? Aquí en la zona de mi pueblo. O situación actual que ahora mismo está apareciendo mucho en el contexto actual, ¿no? Provocado por el tema de las plantas de biogás, el PERTE del biogás y demás, ¿no? Contratos que están proponiendo algún agricultor de retirarles determinada paja, como puede ser la del maíz, y a cambio de devolvérselo en digestato, ¿no? Que sería un digerido producido a partir de la producción de biogás, que el digestato es un fertilizante muy interesante también.
pero también ese coste de oportunidad, es decir, cuánto potasio en este caso se está llevando con esa paja de maíz. ¿A qué precio está ese potasio? Esa potasa, por ejemplo, ese cloruro potásico. Pues hace unas semanas estábamos haciendo ese cálculo, pues para una producción media de un maíz de, vamos a decir, de unas 15 toneladas por hectárea, la paja que supondría a precio de unas semanas del cloruro potásico que hacíamos los cálculos en torno a 400 euros la tonelada, eso suponía que esa paja tenía un valor en potasio de en torno a unos 100 euros por hectárea. Es decir, hay que también ser conscientes, ¿no? Que la paja, el valor que tiene esa paja y lo que supone al suelo a nivel de nutrientes. Y otra cosa bien distinta es, pues si me interesa picar la paja o no, porque me genera mucho problema luego con el rastrojo a la hora de sembrar y demás. La gestión de una posterior siembra y tal. Exacto. Pero hay que tener todos los factores contemplados, ¿no? Y realmente ese coste de oportunidad, lo que supone en una explotación y en un suelo a largo plazo. Y el ejemplo que os ponía de un caso extremo, de dos casos extremos, uno muy alto y otro muy bajo, es muy significativo y nosotros nos encontramos mucho con ello. Esto da pie también a comentar parámetros más específicos de la agronomía, como es la capacidad de intercambio catiónico. Es decir, nosotros no fertilizamos al cultivo, nosotros fertilizamos al suelo. El suelo tiene que ser, primero, que ser capaz de retener esos nutrientes que aportamos o que el suelo mineraliza a partir de la materia orgánica o a partir de esa enmienda orgánica, de ese estiércol que aportamos, pero tiene que ser capaz de retenerlos. Es como si en nuestra casa, siempre pongo ejemplos, los que me conocéis, siempre pongo ejemplos de comida o de eso, pero es como si en nuestra casa tenemos una nevera pequeña. Si tenemos una nevera pequeña, lo que tenemos que hacer es todos los días bajar al supermercado, ¿no? Ir al mercado a comprar. Esa nevera pequeña, ¿en qué sería? En nuestro suelo. Sería un suelo arenoso, con una baja capacidad de intercambio catiónico. Ese parámetro que muchas veces en los análisis del suelo no atendemos, que además viene una unidad rara que es miliequivalentes 100 gramos, pues eso es la capacidad, eso sería el volumen del frigorífico. Pero ahora bien, ahora tenemos que ver si ese frigorífico, una vez que lo abramos, ¿qué hay dentro? Es como si en casa, todos los días que vamos al frigorífico, abrimos el frigorífico y lo primero que nos encontramos es el embutido. ¿Qué nos va a suceder? Pues que vamos a tener a la vuelta de un tiempo pues el colesterol por las nubes. Por lo tanto, tiene que haber cierto equilibrio en esa capacidad de intercambio catiónico, tiene que haber cierto equilibrio en lo que es el suelo, en los cationes. Y en este caso, tiene que haber equilibrio en lo que es el suelo, en el calcio, en el magnesio, en el potasio y en el sodio. Entre otros cationes y aniones, pero principalmente en esos cuatro. ¿Y eso qué supone? Que tenemos que atender. Si tenemos demasiado potasio, por ejemplo, en el caso de los suelos de saliñera que de forma natural tienen calcio, pero ya el exceso de potasio lo que está haciendo es desplazar a los demás cationes. Es decir, yo en mi frigorífico puedo tener verdura que es sana, ¿no? Pero la puedo tener detrás del embutido. Por lo tanto, la planta, yo, que siendo la planta, no voy a verla y no la voy a consumir. Es más, yo voy a acabar consumiendo, en vez de potasio, voy a acabar consumiendo sodio. Y eso me va a provocar que tenga un déficit de potasio. Pero si realmente tienes potasio, ya, pero es que como no lo veo, no lo consumo. No sé si me estoy guiando mucho con el ejemplo, pero daros cuenta que es esa situación. Y muchas veces no atendemos a... No, esto es un pH ácido. Sí, un suelo arenoso por lo general es un pH ácido, pero el tema del pH involucra también está, no vamos a decir directamente relacionado, pero tiene bastante relación con la capacidad de intercambio catiónico, que sería el volumen de esa nevera. Y esto es importante porque siempre la cuestión es cómo puedo incrementar esta nevera, ¿no? Porque yo como agricultor quiero cuidar mis suelos, que es la base de todo, y quiero, pues poco a poco, no es cuestión del año, sino a medio o largo plazo, mejorar esos suelos. Cuando vamos al médico, ¿no? Lo que nos receta primero es el paracetamol, ¿no? Pues en agricultura el paracetamol es la materia orgánica. Incrementar la materia orgánica en un suelo arenoso cuesta mucho. ¿Por qué? Porque ese suelo arenoso tiene un potencial redox que lo que desencadena es que esa materia orgánica se oxide de forma más rápida que un suelo arcilloso. Por lo tanto, esa materia orgánica que al final en un suelo, no vamos a especificar, ahora especificamos, pero en un suelo lo que hace es de cemento, de argamasa, para que esas partículas se vayan uniendo
y que esos enlaces, como esos imanes, entre comillas, donde se asocien esos nutrientes, queden retenidos. Pero ¿qué pasa en un suelo arenoso? Esa materia orgánica se oxida muy rápido, se mineraliza muy rápida. Por tanto, nos cuesta más incrementar ese contenido de materia orgánica en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. Por eso muchas veces oís el complejo arcillo-húmico. Arcillo-húmico, arcilla, humus. El humus es el derivado de la descomposición de esa materia orgánica. Es una de las fracciones más simples de la materia orgánica. En este sentido, ¿no? Muchos fertilizantes, muchas sustancias que aparecen en el mercado, no, esto tiene ácidos fúlvicos, esto tiene ácidos húmicos. Pues esto al final sería la papilla que le damos al niño cuando empieza a comer, pues ya se lo damos digerido. En vez de darle un plato de garbanzos, pues ya se lo damos pasados por puré. Pues eso sería el ácido fúlvico o el ácido húmico. Es decir, pero daros cuenta la importancia que tiene dentro del complejo arcillo-húmico. Y en el caso de suelos arenosos, lo mismo. Es complejo, es difícil ir incrementando esa materia orgánica. Claro, de ahí también la importancia muchas veces, a lo mejor en los abonados que compramos, no fijarnos solamente en las unidades, ¿no? Es decir, oye, pues es que esto tiene una biostimulación, tiene un complejo ácido, tienen ácidos húmicos recubiertos con ácidos húmicos, con ácidos fúlvicos, tienen materia orgánica, tienen otra serie de cosas que a lo mejor, aunque tengan menos unidades, luego van a ir mejor, por lo que acabas de explicar. Claro, allí en ese sentido, primero, yo como enfoque, primero vamos a cuidar lo que más es necesario, el NPK, el nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, el fósforo y potasio luego lo podemos matizar, pero vamos a cuidar, a satisfacer bien las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Y luego hay que atender muy bien volviendo al ejemplo del frigorífico, ¿qué me falta? ¿Qué me falta y qué puedo hacer para quitar ese exceso que tengo en ese frigorífico? Por ejemplo, si tenemos suelos, por ejemplo, los de aquí, yo estoy aquí en Burgos, pues la zona de aquí, bueno, los suelos de Burgos, Palencia, primos hermanos, o norte de Valladolid. ¿Qué tenemos aquí? Mucho carbonato, mucho calcio, carbonato cálcico. Es decir, ese frigorífico, si el calcio sería el embutido, es decir, hay mucho calcio. ¿Qué puedo hacer para quitar ese exceso de calcio? O balancear ese equilibrio de calcio, aportar sulfatos. El tema del nitrosulfato, ¿no? Que ahora es una cosa que ahora tenemos súper interiorizada, ¿no? Yo aplico nitrato con la primera cobertura nitrosulfato o aplico abonos con sulfato. ¿Por qué? Porque ese azufre lo que hace es combinarse con el exceso de calcio y precipita en forma de sulfato de calcio. Sulfato de calcio es yeso. No es microscópico, no lo vamos a ver, ni vamos a generar una yesera en nuestras parcelas a la vuelta ni de 100 años, ni de 500, ni de 1000, ¿no? No vamos a llegar ninguno a saberlo, ¿no? De los que estamos aquí. Pero... bueno, yo 500 espero llegar. pero es eso, es decir, hay en este sentido, tenemos que ver qué es lo que falta. Hay exceso de calcio, ¿vale? Tenemos que equilibrar ese exceso de calcio. ¿Qué le falta al suelo? Magnesio. ¿Vale? Pues entonces tenemos que buscar un fertilizante que no aporte calcio, que aporte azufre, sulfato y que aporte magnesio. Y si aporta algo de calcio, que aporte poquito. ¿Por qué? Porque cuando quitamos del frigorífico ese exceso de embutido, por su lugar tenemos que meterle algo, verdura. Que la verdura en este caso puede ser el magnesio. Pero le tenemos que meter. Es decir, la cesta de la compra, cuando subamos del supermercado, tenemos que llevar en la cesta magnesio. Por tanto, ahí tenemos que procurar que ese fertilizante, en este caso, tenga azufre más magnesio. O azufre, pues con el tema de que estábamos antes hablando, si tenemos un suelo con baja capacidad de intercambio catiónico, abonos que aporten ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, materia orgánica en general. Y en este caso de la materia orgánica también hay que atender muy bien. Es decir, si yo, un agricultor, no, es que yo echo todos los años 20 toneladas de estiércol, porque me lo da el vecino, porque tengo vacas, porque tengo purín, porque lo que sea. También tengo que tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno de ese suelo. Es decir, hay un test muy sencillo que igual alguno lo conocéis, que es un test reconocido por la Comisión Europea, que es un test de las bolsas, el índice de las bolsas de té. Si lo buscáis en inglés, son bolsas de té rojo y té verde, de la marca Lipton,
que son de nylon, no se descomponen, y esas bolsas de té lo que consiste es en meterlas en el suelo durante unas semanas, las pesas inicialmente y las pesas pasadas esas semanas. Eso es haces una ecuación muy sencillita, está publicado en una web, hay una web de esto, lo publica y te indica tu suelo, la estabilidad que tiene ese suelo. Es decir, si ese suelo está más cercano a lo que sería un bosque o un desierto. El ejemplo es decir, si yo cojo un estiércol y lo llevo a un bosque, ese estiércol se va a descomponer rápidamente. Es decir, tiene una alta tasa de descomposición, pero baja tasa de estabilización, ¿no? Pero ese mismo estiércol lo llevo al desierto y ahí va a estar siglos sin descomponerse. ¿Por qué? Tiene una baja tasa de descomposición y una alta tasa de estabilización. Es decir, ese test nos permite ver un poco cómo está nuestro suelo a nivel de actividad biológica, de activo, ¿no? Pero esa actividad biológica determina mucho los microorganismos que tenga y, lógicamente, lo que estábamos antes comentando. En los suelos arenosos estamos hablando que son suelos que tienen un potencial redox que están más desplazados hacia una alta mineralización, hacia una alta descomposición. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto nos pasa bastante cuando asesoramos en viñedo, en fertilización. No, yo es que he traído un estiércol ecológico de no sé dónde. Ya, pero es que tú tienes un suelo con una relación carbono-nitrógeno de 20, cuando lo óptimo. Es decir, una relación carbono-nitrógeno de 20 es que tenemos mucho carbono y poco nitrógeno. Los microorganismos que necesitan una relación equilibrada entre el carbono y el nitrógeno. Si tenemos más carbono que nitrógeno, pues los microorganismos es como si tenemos muchas magdalenas para poca leche por las mañanas, ¿no? Pues al final nos acabaremos comiendo las magdalenas de por la mañana sin mojarlas en leche y se nos harán bola aquí en la garganta, ¿no? En el caso de que tengamos una relación carbono-nitrógeno baja, por debajo de 12, eso supone que tenemos más leche que magdalenas, ¿no? El ejemplo así muy gastronómico, ¿no? Pues esto sucede lo mismo. Es decir, si tenemos una relación carbono-nitrógeno alta, un suelo alta de un 20 o 18, y le estoy aplicando un estiércol que también tiene una relación carbono-nitrógeno alta, pues van a estar el estiércol y el suelo tú a tú en un extremo. La descomposición nula, prácticamente nula, y la estabilización muy alta, es decir, sería un suelo de un desierto, entre comillas. A ver, el símil no es técnicamente correcto, pero sería eso. En cambio, ¿eso qué nos supondría? Que si tengo una relación carbono-nitrógeno alta en el suelo y quiero aportarle una enmienda orgánica a ese suelo, lo que tengo que atender es que tenga, primero, una relación carbono-nitrógeno en torno a 12. Es decir, el estiércol, el compost que aplique, que esté en torno a 12. Y si está más bajo, mejor. ¿Pero qué supone si está más bajo? Si está más bajo, va a suponer que si ese aporte lo hago en octubre y yo siembro en abril, pues que en ese periodo sí que es cierto que pues, nuestro clima, pues el frío y demás, esa mineralización no es tal, pero que en ese tiempo no, ese aporte, esa mineralización de nutrientes la planta no lo va a absorber. Por lo tanto, ahí tenemos que tener también otros factores. No sé si me estoy liando en la conversación, pero es decir, son muchos factores los que hay que tener. Pero bueno, el test de la bolsa de té es una cosa muy sencilla y os invito. Y un test más coloquial de hacer, que es también muy significativo, que el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Canadá en el 2014 lanzó una campaña, es lo de los calzoncillos, ¿no? Que alguna vez no sé si lo habéis oído. Es decir, lanzó una campaña de que regalaba o daba a los agricultores calzoncillos, ¿no? A los agricultores calzoncillos de algodón, y les mandaba enterrarles. Ese calzoncillo a la vuelta de X semanas lo volvían a desenterrar. Si ese calzoncillo solo tenía la goma, el elástico, pues es que era un suelo biológicamente muy activo, es decir, descomponía muy rápido. Y si ese calzoncillo salía tal cual, pues es que ese suelo le falta lo que le falta actividad, le falta, ahora esta palabra tan de moda que vino con la crisis del coronavirus, resiliencia, ¿no? Para tener eso, es decir, es importante el suelo y la base de todo, de la agricultura de precisión, de la agronomía, es el suelo. Sin suelo no hacemos nada. Sin suelo es lo que hacen en los invernaderos, cultivos hidropónicos, pero daros cuenta de la inversión que supone y lo producen, ¿no? Hasta naves industriales en medio de las ciudades, ¿no?
Otro mundo. Entonces, bueno, pues perfecto, Jorge. Entonces, por lo que veo, tienes aquí un poco una estimación de la cebada, que por dónde, para empezar a trabajar con vosotros, queremos empezar con Agrae, empezamos a trabajar, primeros contactos entre Antonio Agricultor y Jorge Agrae. Si tengo un mapa de rendimientos, perfecto, te paso un mapa de rendimientos y es otro aporte más para trabajar, ¿no? De la cosechadora. Sí, Si no, sí, pues, el mapa de rendimientos en el primer año no nos es tan importante. Ahora lo explico, es decir, ahora vemos el porqué. Pero lo primero es, para empezar a trabajar, que nos indiquen las parcelas que son, los cultivos de los que viene y los que va, y los que va a ir, y un poco, y lógicamente las producciones medias esperadas, ¿no? Pero, y ya de forma paralela, pues ya iniciamos los trabajos de campo. ¿Los trabajos de campo en qué consiste? Primero en mapear el suelo. Es decir, esta labor, ¿cómo se hace? Pues con ese sensor que os comentaba al inicio, que es el equipo Veris, este que veis que salen en las flechitas, son dos equipos que miden lo mismo, conductividad eléctrica aparente. Un equipo son 6 discos, 3 y 3, necesitan contacto con el suelo, se introducen en el suelo en torno a unos 2 centímetros, van clavados y generan una corriente eléctrica con una intensidad y voltaje conocido, y cuanta más separación hay entre el emisor y el receptor, más profundidad sondea. Esto se pasa en la parcela en torno a 15-18 metros y se genera una nube de puntos. Esa nube de puntos de conductividad eléctrica de 0 a 40 y de 40 a 90 centímetros de profundidad, luego se procesa y se generarían esos mapas que ahora veríamos. Sí, coges un quad, os montáis en un quad, vais con este aparato que nos acabas de explicar, de bandas de 18 a 18 metros. Sí. Haces la tierra entera a mano, das unos cabeceros, supongo, haces mapea ahí. De ahí sale un mapa de conductividad eléctrica aparente. Sí, bueno, salen unos puntos de conductividad eléctrica. Hay que procesar, se procesa con geostadística y demás. El otro equipo que se muestra en la foto mide lo mismo, lo que pasa que no es por contacto, son electroimanes, generan campos electromagnéticos y eso también entran en el suelo y van registrando la misma magnitud, que es la conductividad eléctrica aparente. Esa conductividad eléctrica aparente, ¿con qué está relacionado? Con la textura del suelo. Valores bajos nos están indicando texturas gruesas y conforme arenas, ¿no? Y conforme se va aumentando, pues limo, arcilla. Incluso si llega a determinado valor, pues en torno por encima de los 120, 140, 150 milísimes metro, que es la unidad de medida, pues nos están indicando problemas de salinidad, zonas de salinidad. De que salinidad, en el caso, tenemos 3. Sódica, carbonatos y yesos. Es decir, en este caso con este mapa nos podemos ver hasta 1 metro de profundidad dónde están esas zonas. ¿No? La salinidad, como el terrón de azúcar que le metemos al café, sube por capilaridad. Años secos como el anterior, teníamos en los análisis que hacemos, pues en septiembre teníamos unos niveles de sodio, por ejemplo, muy elevados. ¿Por qué? Porque el sodio es un parámetro muy móvil en el suelo y muy condicionado por las temperaturas del propio año. Es decir, las temperaturas no, por la falta de humedad. Sube y teníamos unos niveles de sodio muy altos en septiembre-octubre, ¿no? Que pues, el año seco que vino y no llovió, pues teníamos unos niveles altos. Vale, y aquí, Jorge, la primera duda práctica sí que se me ocurre. Si no decidimos picar la paja, imagino que no hay problema, puede estar el rastrojo. Esto se puede hacer en rastrojo perfectamente, ¿no? Tanto uno como otro, supongo. Pero si pico la paja, el que va por electromagnetismo, ¿ahí puede influir algo la paja o es igual también? Pueden funcionar los dos. Al final, el único condicionante que no hacemos es cuando está dado vertedera. ¿Por qué? Primero, porque vas vendido con el quad, vas vendido completamente, y luego los datos que se recogen al ir vendido, parece que vas en un parque de atracciones, los datos que recoges ves que no son buenos. Es decir, lo suyo es hacerlo, pues eso, ahora cuando se levantan los cultivos, mapearlo. Incluso se puede mapear una vez hecho el cultivo. Nosotros hemos estado mapeando cereales pues hasta finales de marzo. Este año hemos estado mapeando cereal.
dejándolo mapeado ya para sobre un suelo con tempero y humedad, entonces, por lo que veo, tampoco influye, ¿no? Tampoco, es decir, el equipo Veris tiene un limitante que es por debajo de humedades del 12-11% no mide, es decir, no toma dato. Por tanto, pues si no toma dato, no toma dato. El otro equipo nos permite mapear el seco. El TSM nos permite mapear el seco. Por lo tanto, lo habitual es Veris. Lo funcionamos, pues estas semanas todavía estamos funcionando con Veris. Ahora esta semana estamos tema de viñedos y demás. Y el TSM, pues una vez que se cosecha, a partir de julio, pues tiramos todo con TSM hasta que algún día llueve y vamos también con Veris, ¿no? Pero los dos equipos miden exactamente lo mismo, le damos sobre todo esa misma valor agronómico a esos datos que se recogen con uno y con otro, que es lo importante, el valor agronómico. Porque esto al final, estos valores es como una radiografía. Cuando vas al médico, te enseña la radiografía y tú dices, no, aquí tienes una úlcera, aquí tienes el hueso roto. Tú dices, pues lo que me quieras contar, ¿no? Es decir, porque a estos datos, al final, lo que hacemos nosotros es llevarlos a una escala más fácil de interpretar. Nosotros, en estos 10 años de recorrido con el conductividad eléctrica aparente y demás, todos los años hacemos análisis de correlación entre el valor de conductividad eléctrica y las texturas. ¿Por qué? Porque es más sencillo pasar a un técnico, a un agricultor, un mapa de texturas que no va a ser texturas absolutas. Es decir, tú vas a ir a ese punto y si el mapa te marca que vas a tener un 50% de arena, pues igual tienes un 45%, pero tú a nivel de categorías vas a tener un mapa de texturas que vas a decir, mira, esta es la zona más arenosa, la más arcillosa, esta es más franca, eso sí. Por tanto, esos valores de conductividad eléctrica aparente se procesan y se generan en estos mapas. Mapa de texturas de 0 a 36, 0 a 40 y de 40 a 90 centímetros de profundidad. Es decir, pues las zonas más verdes, más claritas, pues serían texturas más francas, más gruesas, y texturas más pesadas, pues serían más marrones, más rojas, ¿no? A partir de este mapa se obtiene otro mapa, que es el mapa de segmentos. Es decir, lo típico cuando se va al laboratorio y se dice, no, yo este año he hecho análisis de laboratorio y yo he estado muchos años trabajando en un centro tecnológico que tenía laboratorio y veías al agricultor con un saco lleno de muestras. Decía, ¿de cuántas parcelas son estas muestras? No, pues son solo de 2. Igual te lleva 10 muestras de suelo. Es decir, eso es lo que más encarece. Primero, encarece y luego, segundo, pierde representatividad. Es decir, porque la pregunta es, ¿dónde tomo las muestras de suelo? Y si las mezclo, ¿cómo las mezclo? Eso responde, para esa respuesta está este mapa. Es decir, este mapa de segmentos es una guía fija en el tiempo. Es decir, toda esta información que estamos recogiendo hasta ahora se hace una vez en la vida y ya está, no se hace más. Este mapa de segmentos lo que nos está indicando que a nivel geoestadístico tenemos 2 segmentos, el verde y el rojo. Por lo tanto, en el verde tomamos al menos 5 puntos, 5 pinchazos en lo verde, dependiendo de la extensión y todo lo demás. Y llevamos a analizar muestra verde al laboratorio. Y lo rojo lo mismo, al menos 5 pinchazos en lo rojo y llevamos a analizar muestra roja. Pero no las mezclamos entre sí. Por lo tanto, en este caso... A partir de este mapa, eso te da un análisis de suelo. Exacto. Lo que hacemos es, en vez de representar esos valores en la típica boletín analítico y demás, lo representamos en mapas. De una forma mucho más visual. Más visual, y eso también, aunque veáis que son mapas un poco más sencillos, pero esta información lo que nos permite ver, oye, mira, resulta que esta zona que tengo un alto contenido en carbonatos, tengo un bajo contenido en fósforo, al hilo de lo que estábamos hablando al principio de la tarde, ¿no? O mira, resulta que aquí tengo un alto contenido en potasio y resulta que tengo un alto contenido en sodio y resulta que me está dando una carencia de potasio. Pues mira, esto me hace sospechar de que el sodio me está desplazando al potasio, que los dos son cationes monovalentes. Es decir, ya teniendo esa analítica ubicada en un mapa, pues ya te permite ver qué problemas tiene, ¿no? O dónde están esas posibles soluciones o esas posibles condicionantes, que es lo que importante, saber a qué vamos a ir, si vamos a ir a patatas con chorizo, ¿no? O a paella, el fertilizante me refiero. Se analiza esos parámetros, se interpretan esos parámetros, si están medios, bajo, altos, si están bloqueados, no están bloqueados, y paralelamente a ese trabajo lo que se hace es
ver el potencial productivo de esa parcela, ¿no? Cada agricultor pues tiene estos mapas, bueno, el mapa de nutrientes no, pero tiene el mapa de, mira, esta zona de aquí me produce más, esta zona de aquí me produce menos. ¿Cómo lo podemos sacar nosotros? Y un poco al hilo de lo que tú comentabas, Antonio, del mapa de rendimiento ser el requisito inicial, ¿no? Nosotros vamos de nuevas a esa parcela, ¿no? ¿Y cómo podemos sacar esto? Pues sacamos de los últimos 4 o 5 años las imágenes satelitales que seleccionamos también en función de los cultivos que ya han ido esos años y el régimen de manejo y vemos qué zonas han tenido más y menos vigor, más y menos producción de biomasa. Esa correlación es directa con la producción. Por tanto, de esas imágenes lo que hacemos es procesarlas y generar un mapa sencillo. Zona de alta productividad, azul, media, verde y baja, amarilla. Por lo tanto, en este esquema, en este mapa, volviendo al ejemplo de siempre, pues es como en una familia tenemos diferentes miembros. La producción baja sería el chaval de 5 años, el verde sería el de 12 y el azul sería el de 20. Van a consumir diferente. También tienen vamos a analizarlo a nivel productivo. El de 5 años no tiene capacidad productiva, pero el de 20 años ya se puede echar la mano en el campo, ¿no? Se quiere hay que subir a quitar piedras, ¿no? Es decir, aquí con este mapa ya tendríamos identificadas las zonas de la parcela que tienen diferente potencial productivo. Porque, ahora bien, ahora tenemos que ver si de esas zonas que tenemos en la parcela, supongamos que tenemos 2 chavales de 20 años, idénticamente iguales, gemelos, y resulta que el uno ha almorzado y el otro no ha almorzado. ¿Eso qué va a suponer a la hora de sentarse a la mesa? Yo como agricultor, como cocinero, ¿no? Pues que al que ha almorzado le tendré que servir un poco menos, es decir, el que ha almorzado es que tiene un nivel de nutrientes más alto, fósforo más alto, nitrógeno más alto, lo que sea, y el que no ha almorzado tiene un nivel más bajo. Por lo tanto, ¿eso qué me va a condicionar? Pues el balance a nivel de nutricional, a nivel de nutrientes, NPK y otras cosas, pero principalmente NPK. Si atendemos este trigo, ¿no? Pues trigo, producción media esperada, 7.200, la producción más baja, es decir, 7.200 sería el chaval de 15 años. El de 5 años sería 6.600 y el de 20 años sería 7.800 casi, ¿no? La cosecha, ¿qué extracciones tiene de NPK? Pues mira, pues tiene lo de que arriba, no sé si veis el puntero, 122, 56, 35. Y la paja extraería 47, 10 y 104 unidades de potasio. Pero claro, eso es sin saber si ha almorzado o no ha almorzado. Ahora tenemos que ponderarlo por si ha almorzado o no ha almorzado, el estado que tiene de ese suelo. Por lo tanto, si tenéis en cuenta aquí, 56 más 10 son 66 a nivel de fósforo, ¿no? Y aquí resulta que como ha almorzado, como tiene un nivel de fósforo alto, como lo veis aquí en el suelo 2 alto, eso que supone que le tengo que servir un poco menos, es decir, de 66 le aplico 46, porque ya tiene fósforo disponible en suelo. Por tanto, de ese cálculo, que es un balance agronómico, pues me está definiendo que cada comensal de la mesa, de mi parcela metro a metro, la cantidad de NPK que le tengo que aplicar. Y estas necesidades son las que les tengo que aportar a cada metro cuadrado, no, a cada región, metro cuadrado entre comillas, ¿no? Lógicamente. Ahora bien, lo que tenemos que saber es, como comensal y atendiendo muy bien la economía, pues si yo tengo soy el encargado de hacer la comida o de servirles y soy de una familia que difícilmente llego a final de mes, pues tendré que mirar muy bien con qué les damos de comer, ¿no? Y si uno está enfermo, ver cómo puedo priorizar eso para que no se me siga poniendo enfermo y que se me muera, ¿no? ¿Eso a qué nos atañe? Eso nos atañe al tema de elegir a qué vamos. Es decir, si vamos a una mariscada o vamos a unas patatas con chorizo. Eso a nivel de selección de fertilizantes. Aquí en este punto nos juntamos con el agricultor, le ponemos en común todo el trabajo que hemos hecho, todo parcela por parcela, vamos analizando cómo están, con lo que tienen, lo que nos falta, no sé qué, no sé cuál, y le pedimos, oye, ¿qué opciones de fertilizantes tienes? Pues mira, tengo esta. Si tiene el precio de esos fertilizantes, mejor. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es una combinación con programación lineal, una combinación. Lo que hacemos es ver qué fertilizante mejor se ajusta a esas necesidades de NPK
y también qué coste de unidad fertilizante es el menor. Por tanto, nosotros planteamos una tabla con diferentes opciones y el agricultor ahí en ese punto es donde dice, pues mira, Jorge, nos quedamos con la opción 3. ¿Por qué? Porque resulta que ya el abono le compré y le tengo la nave. Vale, pues con esa opción 3 generamos los mapas, les cargamos, les generamos en el formato del monitor que tenga el agricultor y cuando vaya a aplicar, pues estamos con él, le enseñamos cómo operar, o si ya es veterano en estas lides, pues le mandamos el mapa, se le pasamos en USB o se lo subimos pues, a través de... En el caso de Yondi es bastante sencillo, pues sube al centro de operaciones y directamente pues llega a la parcela, le sale un mensaje de que tiene una tarea pendiente, le da OK y a correr, no tiene que andar con USBs ni con historias, ¿no? Es decir, ahí está el key de la cuestión, ¿no? Sí, porque eso es importante. Aquí no hay que tener un Yondi para hacer este trabajo con vosotros, evidentemente. Yo puedo tener un FEN o un CLAS y contratar estos servicios que siempre nos vais a intentar ayudar con la pantalla y con lo que nos haga falta. Correcto. O sea, es que si tuviéramos un Yondi sería mucho más sencillo a nivel de mapeos y tal, porque no me haría falta un USB, por ejemplo, para meterlo dentro de la pantalla. Claro, en el caso de Yondi, pues el formato es un formato vectorial, bueno, todos son formatos vectoriales, XML, Shape. Es más sencillo porque se mete el save en una carpeta que se llama RX y eso lo puede meter en un USB, en la cabecera del USB, se pincha y a correr. Si tienes el JD-Link, si mal no recuerdo, con el centro de operaciones, pues lo subes al centro de operaciones y directamente ya te va al monitor, no tienes que andar con USBs ni con nada. Con otras marcas, pues con otras marcas tienes que andar con el USB. Nosotros siempre pasamos el formato que sea de esa marca. Por ejemplo, este año no habíamos hecho todavía ninguna aplicación con el monitor de Massey Ferguson. Y hace unas semanas pues estuvimos haciendo una aplicación con el monitor de Massey Ferguson. Bien, cosa diferente es lo que ponía el manual, a cosa diferente es cómo lo pudimos aplicar, ¿no? Que al final el manual lo ponía que era en formato XML en la cabecera con la carpeta Tasdata y al final lo que era más sencillo era meterlo en una carpeta que se llamaba SAPFile con mayúsculas y meter directamente ahí el archivo de la parcela. Es decir, nosotros estamos abiertos a cualquier marca, lógicamente, porque es así. Vale. No vendemos, aunque pertenecemos dentro del Grupo Agrícola Castellana, pero nosotros como tal no vendemos ni tractores ni nada por el estilo. Y os preocupáis vosotros, que eso es importante, que mucha gente dice, bueno, no me cuentes a mí que si SafeFile, que si XML, que si no sé qué, que ni lo sé, ni lo quiero saber o no estoy para estas cosas. Vale, eso es importante. Vale. Y luego, a ver, el tema de, pues eso, el tema de que, oye, mira, resulta que se me ha roto el tractor, la abonadora, y me ha dejado mi vecino, me va a tirar el abono mi vecino que no tiene abonadora Isobus ni Cristo que le fundo. ¿Qué hace? Pues mira, pues aplicas la media ponderada. Es decir, la misma cantidad de fertilizante que aplicarías para esa parcela en concreto con el mapa, lo aplicas de forma homogénea en toda la parcela. ¿No es lo correcto? Agronómica, tecnológicamente, poniendo ese adjetivo correcto, pero es agronómicamente correcto. ¿Por qué? Porque estás aplicando una dosis que corresponde a esa parcela. Nosotros tenemos agricultores que no tienen abonadora variable ni intención tienen de comprarla, porque tienen otras historias de que se aplican estiércol, aplican purín y demás. Y lo que hacemos nosotros es pasarle una tabla con el nombre del lote de la parcela y los kilos que tiene que aportar en cada parcela. En uno 300, en otros 320, en otros 340, en otros 280. Y eso sí que lo puede cambiar de parcela a parcela. Lo ideal sería pues tener toda la tecnología y hacer dosis variable, pero para esa gente que a lo mejor, oye, pues por lo que sea no le cuadra, también funciona, pues bueno, pues no sería lo ideal, pero sería intentar progresar un poquito más, un pasito más hacia adelante de cómo lo estamos haciendo hasta ahora. Claro, en esta cuestión del tema de la dosificación variable, es decir, nuestro argumento y nuestra experiencia en estos años, por un lado, es el factor agronómico. Es decir, antes de pandemia, antes de la disparada de los precios fertilizantes, se sobrefertilizaba una barbaridad. A día de hoy hay gente que se ha ajustado bastante. De forma acertada o no tan acertada, que ha pegado el freno y luego eso puede pasar factura. O sea, pasará factura.
Pero a nivel agronómico ya en sí mismo es saber que estás haciendo bien las cosas. Y luego con la dosificación variable, es decir, a las zonas menos productivas les estás dando menos y a las zonas más productivas les estás dando más. Es decir, es lo mismo del ejemplo, ¿no? En mi casa mis padres y mis tíos siempre decían, ¿no? ¿Cómo que la zona mala le tendrás que echar más abono y a la zona buena menos porque es buena? Pues no, al burro después de muerto la cebada al rabo, ¿no? Es un dicho castellano, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, el ejemplo ese que os ponía, el chaval de 5 años, si le pones con medio cazo tiene, pero si le pones 3 cazos, pues al final lo que va a hacer es desperdiciar toda esa comida, porque su techo productivo no es que satisfagas las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio, tendrá otros problemas. La compactación, un bloqueo, tendrá otros problemas. La falta de agua, pero no es eso. Y en cambio, el que sí que lo puede dar, que sería ese chaval de 20 años, más productivo y demás, a ese dale buen plato, dale lo que necesite, porque ese va a poder generar esa producción. Por ejemplo, un año como este, pues que viene bien, que pues lo mismo, es decir, cubre bien las necesidades para ese potencial productivo. Y es importante también año a año ir conociendo cada potencial productivo de cada parcela, ¿no? Porque otra cosa importante, que ahora parece que no, el tema de nosotros allá en el 2017, cuando empezamos con estas cosas, pues eso, el tema de la huella de carbono, ¿no? Ahora parece que está de moda, pero hace años ya lo seguía estando. Si yo en mi explotación, la huella de carbono y todos esos indicadores ambientales son indicadores económicos. Es decir, si yo en mi explotación tengo menos huella de carbono, a costa de que gasto menos fertilizante, es a costa de que gano menos fertilizante. Mi bolsillo está más contento. ¿Por qué? Pero eso que supone de que esa reducción de fertilizante en la fábrica ya no lo han tenido que producir y por lo tanto no ha tenido que emitir esos gases de efecto invernadero, esa combustión del gas natural para producir nitrógeno. Por lo tanto, mi kilo de trigo va a tener menos huella de carbono este año que años anteriores que venía aplicando más, ¿no? Sí, esto además es un tema muy importante porque dentro de nada, cuando estemos cobrando por esa captura de CO2, de esta huella de carbono, pues tendremos que fijar mucho en los abonos que vienen, con qué huella de carbono vienen, si se ha hecho en una fábrica de cero emisiones, porque al final eso nos va a dar un poco, como va así decir, puntos a la hora de yo cobrar por esa captación de CO2. Claro. En este sentido hay que tener en cuenta una cosa, es decir, ahora mismo en la Comisión Europea se está negociando, es decir, poner unas normas de juego comunes en toda Europa, es decir, qué se entiende por reducción reducción de carbono, qué se entiende por captura de carbono, que son dos cosas diferentes. Esto sería reducción de carbono, reducción de carbono, es decir, tú estás reduciendo fertilizantes, estás dejando de evitar emisión de carbono. Y la captura de carbono sería ese carbono orgánico / materia orgánica que estás fijando en el suelo, que no es lo mismo de, vale, mi cultivo, mi cereal ha producido 4.000 kilos, 4.000 kilos de paja al 40% de carbono, tanto carbono ha dejado en el suelo. No es así, es más complejo el análisis. Pero sí que es cierto lo que tú comentabas, es decir, el verano pasado, en agosto, la Unión Europea planteó una tasa ambiental, es decir, una tasa ambiental a los países, a las empresas que importen fertilizantes a cero, pero lo que nos afecta a nosotros a cero, fertilizantes que vengan de países donde primero les van a pedir la huella de carbono y en función de esa huella de carbono les van a poner un impuesto impositivo para poder vender sus productos aquí en Europa. Es decir, es un proteccionismo, eso daría para debate, para otra conversación, pero es un proteccionismo ambientalista que se está planteando desde Europa. Igual eso también daría para otro debate, pero de igual de acelerado y no coherente con la actualidad y el sector del campo, pero es un proteccionismo que se está desarrollando desde Europa, sí. Ese ambientalismo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Posteriormente, el tema de la combinación de fertilizantes, que es lo que estábamos hablando antes, el seguimiento del cultivo es importante. Nosotros, por ejemplo, es decir, a lo que hacemos nosotros, alguno puede pensar, no, pues es que esto yo lo hago con imágenes de satélite, o esto yo lo hago, pues... A ver, las imágenes de satélite, nosotros incorporamos las imágenes de satélite, pero a mí yo puedo prescindir del mapeo, puedo prescindir de la imagen de satélite, puedo prescindir del mapa de rendimiento,
pero lo que no puedo prescindir es del análisis de suelo. Es decir, un análisis de suelo es lo básico. Si no sé lo que tiene el suelo a nivel de nitrógeno mineral, que eso podemos comentar, las diferentes formas de nitrógeno y demás, de poco me sirve. Y yo hacer una dosificación variable en función de imágenes de satélite, solo de análisis de satélites sin tener en cuenta el suelo, es así, tirar un dado al azar y lo que salga. Ejemplo, imágenes de satélite. Cuando se hace, nosotros la imagen de satélite solo en cereales, de aquí de la zona de Castilla y León, las utilizamos a partir de la segunda quincena de febrero, primero de marzo. ¿Por qué? Porque antes la imagen de satélite nos está dando una respuesta de la integral térmica, de la fenología del cultivo. Es decir, en una parcela, supongamos que tenemos una ladera que da al norte y otra que da al sur, en la misma finca. La ladera que da al norte es más fría. Por tanto, ahí el cultivo se va a desarrollar más tarde. Si yo cojo la instantánea de la imagen de satélite y hago un mapa de dosificación variable en ese momento, a la zona más fría no le voy a dar abono, le voy a dar poco, y a la zona más cálida le voy a dar más. Eso es ser egoísta, ¿no? Uh-huh. No estoy atendiendo a la realidad de lo que está desarrollando. ¿Cuándo ya empieza a disimularse ese efecto? Pues a partir de la segunda quincena de febrero, es decir, cuando se aplican segundas coberteras en cereal, pues nosotros es cuando ponderamos esa información. Es decir, que en determinada zona nos quedaban 30 unidades de nitrógeno a aplicar, vale, pues dentro de esas 30 unidades hay una zona que tiene más vigor y otra que tiene menos. Pues vale, pues la que tiene menos le voy a dar, en vez de 30, le voy a dar 28 unidades y a la que tiene más vigor le voy a dar 32 unidades, ¿no? Es decir, hago esa ponderación, ¿no? O en el caso extremo, pues que hay una zona encharcada, pues lógicamente ahí no le voy a dar nada, porque está encharcado y ahí no he producido ninguna planta, ¿no? Es decir, ahí es donde tiene interés esa ponderación. Y luego lo que comentabas al inicio, Antonio, el tema del mapa de rendimiento. El mapa de rendimiento al final nos sirve de validar. Es decir, en las campañas siguientes ya no voy a tener que hacer análisis, mapeo de suelos. El análisis de suelos va a ser menos exhaustivo y el mapa de rendimiento lo que nos va a permitir es validar. ¿Que tengo un mapa de rendimiento? Estupendo. ¿Que no lo tengo? Ahora os explico. Pero el mapa de rendimiento es decir, yo sé lo que tenía mi suelo, lo que he aportado con los mapas de fertilización, y en este caso si los he documentado, porque una cosa es el mapa que tú subes y otra cosa es el mapa que aplica la máquina. Claro, tiene que ser capaz, exactamente. Exacto. Y luego también voy a saber con el mapa de rendimiento las extracciones que ha habido. Es decir, yo en octubre, la agricultura es una empresa que juega mucho así una apuesta al sol, ¿no? O mejor dicho, a la lluvia, ¿no? En octubre tú estimas qué producción vas a tener. Pues 4.000 kilos por hectárea. Pues te puede venir el año bueno, te puede venir el año desastroso. Pues si te viene el año mayor de 4.000, ¿eso qué ha supuesto? Ha habido más extracciones. Por tanto, al año que viene, con el bolsillo contento, poder reponer esas extracciones. O en el caso del año anterior, hubo menos extracciones de las que pensábamos. ¿Por qué? Porque no hubo buena producción, no hubo extracciones. Por tanto, este año que lo que hemos visto este año, que en septiembre-octubre, que todavía no habían venido las lluvias, teníamos unas reservas de nitrógeno mineral, nitrógeno nítrico y amoniacal, que es lo que consume rápidamente la planta, mucho mayores de las que nos encontrábamos otros años. ¿Por qué? Porque no ha llovido, aún así se fertilizó y no se sacó en muchos casos, en muchas zonas, para esa producción. Por tanto, teníamos unas reservas de nitrógeno mineral altas. Eso, sumado a que el tema del fósforo también teníamos se aportó y no ha habido extracciones, pues teníamos unas reservas en septiembre-octubre de esta actual campaña altas comparadas con los de otro año. Este año, ¿qué sucederá? Y no soy pitoniso, pero por experiencia, pues que este año vamos a tener más extracciones, es decir, vamos a tener suelos más empobrecidos, entre comillas, de nutrientes que el año pasado. Uh-huh. Pero también eso es una estrategia positiva, es decir, porque si yo sé que tengo ha venido el año malo y tengo una reserva de suelo que está bien, pues oye, el año malo, economía débil, pues me voy a gastar poco abono, ¿no? Es decir, es importante. Lo que se trata es de realizar un poco las decisiones que tomamos en agricultura todos los días, y en este caso del abonado, en función a los datos.
a datos, que muchas veces no quiere decir que sea la varita mágica, ni la rentabilidad, aunque luego nos expliques un poco la rentabilidad que podemos obtener, pero desde luego que no va a ser de cerrar a no cerrar, pero va a ser un pasito más a buscar esa rentabilidad y ese progreso, ¿no? Y entonces, pues hacerlo en función de datos que luego, como tú has dicho, las condiciones climáticas, pues nos dirán si hemos acertado o no hemos acertado, porque al final aquí lo que nos pone y nos quita es el de arriba, ¿verdad? Sí, pero eso es importante. Es decir, en los siguientes años, lo que la cuestión, no, pero es que a ver, lo del mapa de rendimiento, si hace en el 2016-17 era poco común o poco a nivel de coloquio, ¿no? Mapas de dosificación variable, pues mapas de rendimiento, pues sí que se conocían más, pero realmente, un mapa de colores, ¿qué zona produce más y menos? Pues realmente el valor son las extracciones. A día de hoy, pues mucha gente, pues así agricultores con los que tenemos más trabajo de 5 campañas y demás, casi ninguno tiene cosechadora, ¿no? Y se lo manda a hacer a terceros, a empresas, ¿no? Y esas empresas, pues en algún caso tienen 5 cosechadoras y una de ellas es la que tiene mapa de rendimiento. ¿Qué podemos hacer en el caso de que no nos cosechen con mapa de rendimiento? Pues nosotros lo que hacemos es, a través de la experiencia y de una serie de datos y demás, pedimos determinados lotes, de determinadas parcelas, de diferentes cultivos, lógicamente de otros cultivos que tenga, la producción. Es decir, oye, mira, de tal parcela de la serna he sacado 12.000 kilos, de tal otra parcela de guisantes he sacado eso, o de lentejas y con esa información generamos un mapa de rendimiento estimado. Ese mapa de rendimiento estimado nos permite a nosotros hacer esa validación. No es tan real como un mapa de rendimiento, pero para nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque una vez que hagamos ese cálculo, nosotros lo que hacemos es, en la siguiente campaña, hacer muestreo de suelos. Es decir, que en determinada zona de la parcela el cálculo me indica que tengo que tener 20 unidades de fósforo disponible. Voy, analizo en ese punto muestra de suelo, la llevo al laboratorio, la analizo y no son 20, son 25. ¿Vale? Pues corrijo el mapa de esa parcela y ya tendría los mapas actualizados para la siguiente campaña. Oye, Jorge, que en esa parcela este año no voy a sembrar, la voy a dejar de barbecho o la voy a poner de girasol que no fertilizo, ¿vale? Nosotros ese año no hacemos nada y el año que salga de girasol o que salga de barbecho, vamos y muestreamos. Y por lo tanto actualizamos ese mapa de nutrientes para el cultivo que salga después de barbecho, de girasol o de un cultivo que no se fertilice, ¿no? Es importante todo eso. Y también esa información, al cabo de los años, ahora lo veréis en este ejemplo, nos da una información de eficiencia, ahora lo veréis, ¿no? Pero, por ejemplo, este ejemplo que, a ver, ya este año toca actualizarle, ¿no? Este ejemplo es una parcela, pues en superficie, pues texturas más pues franco-arenosas, franco-limosas. En profundidad se ve que hay zonas más arcillosas, ¿no? En concreto, mapa de segmentos sobre el cual se ha muestrado el suelo, mapa de ambientes productivos y mapa de zonas que han recibido diferente fertilización. Esta es la zona de Torquemada, Cordovilla, todo ese valle, ¿no? Y en ese valle, tradicionalmente, en secano, un cereal de secano son de 300 y 300. 300 de fondo, 300 de cobertera, ¿no? Y si es secano, pues hay gente que va a otras coberteras o a una sola aplicación, ¿no? Aquí veis superpuesto las dosis que han ido más o menos las dosis que han ido en cada mapa, ¿no? Pues en fondo, pues de variaciones de 96 kilos por hectárea, alguna zona de 226 y alguna zona de 174, una primera cobertera con nitrosulfato, en torno a 221, 200, 252 y una segunda cobertera en torno pues, a 106, 115, es decir, esa variabilidad de dosis. Mapa de rendimiento corregido, porque el mapa de rendimiento también hay que corregirle. Como todos los índices hay que aterrizarles. Pues veis zonas que apenas la zona más de arriba, más carbonato, más que se lava, pues 400, 600 kilos y las zonas más azules, zonas más productivas. Mapa de ingresos de beneficio parcial y luego este mapa. Esto es el dato. Es decir, una cosa es la agronomía y otra cosa es la experiencia. Es
Es decir, la experiencia es el agricultor. El agricultor ya sabe, el agricultor que ya lleva año tras año conociendo y analizando esas parcelas desde la cabina tractor o a pie de campo, ya sabe que en esa parcela, por mucho que le aplique 200 kilos por hectárea de determinada fórmula fertilizante, es que no va a sacar, no lo saca, no lo compensa. Eso que en términos agronómicos, ¿qué se llama? La eficiencia en el uso de nitrógeno, la eficiencia en el uso de fósforo, la eficiencia en el uso del potasio. En este caso es el mapa del nitrógeno. Es decir, esas zonas rojas nos están indicando que tienen baja eficiencia. Es decir, hemos gastado mucho nitrógeno y hemos obtenido poca producción. ¿Cómo puedo mejorar esa eficiencia? Reduciendo las unidades de nitrógeno. Es decir, a nivel agronómico, en ese balance inicial que veíamos, en esa tablita, esa cuestión de balances, la zona roja marcaba que teníamos que aplicar en torno a 80 unidades de nitrógeno. La experiencia y el análisis de los datos me está indicando que ahí no, ahí tengo que bajar, tengo que aplicar menos de 80. ¿Por qué? Porque ahí tengo una baja eficiencia de nitrógeno. Por tanto, hay en la siguiente campaña, que este año esta parcela está otra vez de cereal, está de trigo, aquí en este año hemos corregido esa zona. Y si el balance numérico me marcaba que tengo que aplicar 80, no. Ahí hemos aplicado pues menos, 60, 80, lo que nos marque el cálculo. Pero esa retroalimentación, ese aprendizaje de los datos. Y ese aprendizaje de los datos es siempre con lo de la cultura general que sabemos, no por más fertilizar voy a sacar más, ¿no? Aunque a veces a alguno cuesta, ¿no? Pero este es un ejemplo, el mapa de rendimiento frente a los kilos, las unidades de nitrógeno que se han aplicado en cada píxel, en cada cuadradito. Aquí vemos que para 4.500 kilos por hectárea apenas han llegado a 100 unidades de nitrógeno. Y para 6.600 kilos también apenas han llegado a esas 100 unidades de nitrógeno. ¿Qué vemos aquí? Cierta linealidad, es decir, a partir de esos 4.800, 5.000 kilos, por más nitrógeno que le eche, la producción, es decir, el factor limitante no es el nitrógeno, es otro factor, pero ya no es el nitrógeno, ¿no? Además del correspondiente riesgo de tantas unidades nítricas o de nitrógeno en un secano, por ejemplo, ¿no? Con problemas de que se asure, que vengan los calores, luego de últimas y su correspondiente riesgo. Sí, se ve muy bien como con un poquito más, hasta 4.000 kilos aproximadamente, casi doblas y luego ya, como la curva, como que no va creciendo de la misma manera, evidentemente. Es la ley de mínimos o la ley de factores limitantes, es decir, el nitrógeno actúa hasta cierto punto, a partir de ese punto actúa otro factor y a partir de ese factor actúa otro factor. A nivel de datos, de cultivos, eso está muy estudiado, ¿no? Lo que más determina la producción de los cultivos es el agua, la genética y la fertilización. Y dentro de la fertilización está el nitrógeno, el fósforo y otros elementos, ya no recuerdo los demás, pero en ese orden. Agua, genética, fertilización. Esos tres factores en ese orden es lo que más condiciona. Lógicamente, pues en el tema de la genética ha avanzado todo esto un montón y está avanzando todo esto un montón, ¿no? Hace unas semanas, ¿no, Antonio? Estábamos en Genuce y ya dentro de Genuce hay un apartado específico de fertilización. ¿No? Se está abriendo esa brecha, ¿no? De realmente las variedades consumen lo mismo, no consumen lo mismo, interesante. Es decir, hay un campo muy interesante, ¿no? De abrir para optimizar, ¿no? No es lo mismo el nitrógeno que te va a consumir un trigo, una cebada de hace 50 años que entrabas y te llegaba más arriba de la cintura, a una cebada que son más pequeñitas, eso, es decir, la biomasa que tiene es menor, por lo tanto tiene menos consumo, ¿no? Es decir, ahí también entra un poco la eficiencia, ¿no? Pero es importante atender a estas cuestiones de la eficiencia, porque esto nos da el aprendizaje para las siguientes campañas, ir ajustando ese techo productivo y también ver en esa zona que tiene baja eficiencia, por conocimiento de la parcela, son zonas que tienen mucho carbonato y son zonas de arriba de una ladera, que principalmente ese carbonato lo que hace es cementar, que son zonas que tienen una compactación mayor. Por tanto, hay en esa ladera una acción que puede ser, que es muy efectiva, es un subsolado en esa zona. Un subsolado, que el agua que baje de la ladera que se ve de arriba
percole y no arrastre ese carbonato a masas más abajo, y que también ese carbonato no cemente y no genere esa asfixia radicular en los cultivos, ¿no? Es decir, o aplicar una enmienda, bueno, aquí un secano hay que ver la rentabilidad y demás, ¿no? Pero aplicar un sulfato, es decir, fertilizantes que tiendan un poco a ir corrigiendo esto, esas zonas en concreto, ¿no? Pero ya son soluciones más de bisturí, ¿no? Igual hay cultivos como pues un viñedo, cuando hacen plantaciones de viñedo, pues se hacen esas soluciones de bisturí porque son plantaciones más a largo plazo, hay otros márgenes y demás, pero un cereal, pues bueno, pues es cuestión de plantárselo. Otro ejemplo de remolacha. La remolacha, como todos los cultivos que van a materia seca, los dos nutrientes que lo determinan es el calcio y el potasio. Es decir, tenemos que atender a esos dos nutrientes si queremos materia seca en remolacha, zanahoria, patata. ¿Qué desfavorece eso al nitrógeno? Es decir, si no atendemos bien a esa relación de nitrógeno-potasio, es decir, que aportemos el nitrógeno justo, pues al final lo que está generando, en el caso de la patata, ¿no? La patata, el dicho también castellano, mucha mata y poca patata, ¿no? Por lo mismo. En este caso fue un trabajo, nosotros en remolacha, pues trabajamos, hemos trabajado en todos los cultivos y seguimos trabajando en todos los cultivos, pero en remolacha, el año que empezamos a trabajar en remolacha, intentamos validar esto, porque chirriaban un poco las recomendaciones que recibía el agricultor respecto a las que nosotros veíamos que a nivel de balance de nutrientes y todo, tenía que ser, es decir, recomendaciones que recibe el agricultor en algunos casos altas de nitrógeno y bajas de potasio, y las que nosotros veíamos era contraria al revés. Por tanto, hicimos un trabajo en una parcela de 9 hectáreas, hicimos dosificación variable, elegimos los fertilizantes que tenía que aplicar, hicimos ese seguimiento, ese análisis de la polarización de ese contenido de azúcar. Y aquí vimos, pues eso, que de la forma tradicional el agricultor venía aplicando 180 y 140 unidades de NPK, y en este caso, pues de nitrógeno bajamos a 171, de fósforo bajábamos considerablemente a 109 y de potasio aumentamos a 269. ¿Eso qué supuso a precios del 2020? Pues un ahorro en esas casi 9 hectáreas, 8,8 hectáreas, de 500 euros. Lo que supuso un 28% menos de cantidad de fertilizante. Eso, si lo analizamos a precios de a día de hoy, donde el precio del fertilizante respecto a la campaña 2020 pues ha incrementado en torno a un 64%, creo recordar, 64% por ahí, pues esos 500 euros pues se convierten en más cantidad. Es un trabajo que salió publicado en la revista de ACOR, en el número del 2021, enero del 2021, y ya por último ejemplo es el tema yo siempre comento que cuando se empieza con esto, es decir, lo que más pesa es la agronomía, ¿no? Y muchas veces se sobrefertiliza. Y si un agricultor estaba habituado a aplicar 800 kilos de determinada fórmula y tú le estás diciendo que no, que tienes que aplicar la dosis entre 500 y 600, pues el primer año o una de dos, o te manda por el camino o no te hace caso, ¿no? En este caso es un agricultor, Manuel, de ahí de la zona de Salamanca. La zona de Salamanca son suelos muy bonitos a nivel de mapa, pero un engorro a nivel de manejo, porque en la misma parcela te encuentras arena, barros que se conocen allí, más zonas más arcillosas, y lo que hablamos al principio, tienen diferente capacidad de retención de nutrientes, diferente capacidad de intercambio catiónico, diferentes problemas, falta de calcio, exceso de fósforo, como podemos ver en el mapa. Por tanto, son suelos complejos a nivel de manejo. Por tanto, lo que planteamos es como Manuel en cobertera nos hacía caso, pero en fondo no, porque lo venía haciendo su padre y le daba cosa, ¿no? Pues la campaña pasada lo que hicimos es dos zonas. Una zona con tu recomendación, con lo que tú venías haciendo, y otra zona con la que marque el mapa. Perfecto, así probamos y es como se ven las cosas. Exacto. Pues en este caso la zona naranja pues fue la que 600 kilos por hectárea de un 9,19,27 a 600 kilos por hectárea, y la zona del mapeo pues en variable pues había una zona azul de 389, una zona verde de 456 kilos por hectárea.
Esas bandas se definió, se cargó al mapa, se cargó en un mapa. La dosificación variable, la tecnología ya te permite hacer ensayos en parcela, ¿no? Sabiendo, hablando con el agricultor por qué cabecera entra, qué mano hace, pues ya planteas las bandas. Oye, voy a trabajar a 24 metros, ¿vale? Pues planteas las bandas y te permite hacer un ensayo muy interesante. Luego, en cobertera, de forma tradicional, este agricultor venía aplicando 800 kilos de urea, que en términos de nitrato amónico cálcico, que ahora veremos el porqué, nitrato amónico cálcico son 948 kilos por hectárea, es decir, las mismas unidades que aplicaba con la urea transformadas a NAC. ¿Por qué NAC? Porque nitrato amónico cálcico, esos suelos de Salamanca lo que tienen una saturación del complejo de intercambio catiónico del calcio muy baja. Lo óptimo tiene que estar en torno a 80 y ahí tienen saturaciones del 60, en torno al 60, está muy bajo, es decir, falta calcio. Por tanto, hay una medida es aportar abonos con calcio o hacer aportes de un carbonato cálcico, por ejemplo, ¿no? En este caso, eso. El tema de la urea. Urea, vamos a hablar sin ninguna tecnología de recubrimiento ni nada por el estilo. La urea, tal cual, es lo más ineficiente que tenemos. Es decir, la urea, sin ningún tipo de tecnología de recubrimiento y demás, es lo más ineficiente. El coste de unidad fertilizante es lo más económico, pero realmente es lo más eficiente. De 100 kilos de urea que estemos aplicando, directamente, y no estoy exagerando, 50 se están perdiendo. Porque daros cuenta, del nitrógeno tenemos, cuando nosotros llevamos al laboratorio a analizar, de forma habitual, te analizan nitrógeno total. Nitrógeno total es el nitrógeno orgánico, que viene asociado del estiércol que haya aplicado, de la paja, de los restos del residuo y demás, y nitrógeno mineral. Es decir, eso es nitrógeno total. Pero lo que la planta va a consumir, así rápido, es el nitrógeno mineral, es decir, el nítrico y el amoniacal. La urea, para que lo consuma la planta, la urea se tiene que transformar a amonio. En ese proceso de transformación, como todo proceso físico-químico en la naturaleza, tiene un rendimiento y ese rendimiento es muy bajo. ¿Eso qué supone? Que de esos 50 kilos de urea, de esos 100 originales que aplicamos, de esos 50 kilos se van a transformar a amonio pues entre un 30 o un 25%. Es decir, realmente tiene una baja eficiencia. Urea, estoy hablando, insisto, lo mismo, sin ningún tipo de recubrimiento, porque el mercado, que si hay recubrimientos en base de polímeros, en base de polímeros de sulfatos, es decir, hay diferentes tecnologías. Estoy hablando urea tal cual. ¿Esto qué supone? Pues nosotros lo que proponíamos es un NAC. Un NAC, pues a esas dosis, ¿no? Podéis ver, pues de 796 kilos por hectárea, la dosis más alta, a 646 kilos por hectárea, en variable, en la parcela. A nivel de seguimiento del cultivo, pues a finales la primera quincena de agosto. Oye, Manuel, ¿qué ves? No veo nada. Pues eso es lo que se trata, ¿no? Es decir, hemos aplicado menos unidades de nutrientes y la cosa es que no se veía nada. Es decir, en este caso es una buena noticia. Exacto, es decir, hemos reducido y no se ve nada. Vale, eso lo anterior era una foto, pero lo interesante es la evolución. Esto es una evolución del vigor de esa parcela. Del tratamiento que venía con mapa variable y del tratamiento que venía con una dosis homogénea que era la tradicional. Prácticamente igual. Prácticamente igual. Es decir, está ligeramente superior la de Agrep, pero estadísticamente, que es lo importante, son iguales. Es decir, interesante. Incluso esto podía dar un poco más a comentar en tema del maíz, el Stay Green ahora tan famoso de el tiempo que permanece llenando ese grano, el maíz, es una cosa importante también de saber qué estrategia de fertilización, qué fertilizantes utilizar y demás, pero eso daría para otro debate. Por lo tanto, a precios de mayo del 2023, esto supuso que en fertilizante de fondo, aunque estaba en esa época a 760 euros a la tonelada, supuso 116 euros por hectárea de ahorro. Y luego, si sumamos a eso el tema también de la cobertera, de lo que venía aplicando con urea a esos equivalentes, a esos 800 kilos de urea, pues también supone que son 114. Es decir, en total
230 euros de ahorro a precios del año pasado, porque esto, al final, la típica pregunta, ¿no?, que todos hacen, ¿y con esto cuánto me ahorro? Pues la respuesta está condicionada, lógicamente, al precio de cada año, ¿no?, de los fertilizantes, ¿no? En algunos casos no es el ahorro. En algunos casos es saber que estoy aplicando lo que tiene que ser. Y en algunos casos, en algún agricultor, oye, que este año me has mandado a echar más. Ya, pero es que tienen los suelos como les tienes. O me has mandado a echar más, por ejemplo este año, ¿no? Sí, las estrategias de segundas coberteras, pues al final es como todo, ¿no? Si yo salgo de casa y antes de salir de casa ya desayuno, almuerzo, como y ceno, pues seguramente la eficiencia mía de consumo de esos nutrientes sea mala, ¿no? Pues en los cultivos pasa lo mismo. Es decir, ir a estrategias siempre que se pueda de dos coberteras me permite jugar también más con las fórmulas fertilizantes y también me permite jugar, oye, que el año viene bueno como este, voy a aportar a la segunda cobertera. Que el año viene malo como el año pasado, me le quedo en el bolsillo, ¿no? Es decir, también es un factor más, vamos a decirlo, estratégico, de estrategia empresarial. De decisión, porque muchas veces en los secanos luego no sabes qué va a hacer, ni porque parece que llueve y luego no llueve y al revés, pero bueno. Oye, Jorge, una cuestión que te habrán preguntado todo el mundo y que te habrá dicho para debatir un poco. Bien, tú me dices que me estoy ahorrando, pero es que yo es que mi tierra la tengo muy caliente, por así decir. Al ir haciendo análisis todos los años, podemos ir viendo si vamos empobreciendo la tierra que teníamos, ¿verdad? Correcto. Con vuestra experiencia y con vuestros años que lleváis, ¿veis que hay una disminución de nutrientes en la tierra? Es decir, ¿en realidad esto funciona o funciona los primeros años porque la tierra la tengo muy sobreabonada y entonces hasta que llega un momento y se cae? Porque imagino que eso te lo habrán preguntado 9 de cada 10 personas con las que estás día a día. No, nosotros al final es lo que tú comentabas, como todos los años hacemos análisis de suelo, vemos cómo va evolucionando esa parcela. Lo que comentamos al inicio, el tema del fósforo, pues en muchos nos encontramos que tenemos unas reservas tales de fósforo, por ejemplo, en la zona de Salamanca, en maíz, hay 2 agricultores que llevan ya, no sé si esta es la segunda o la tercera campaña, no aportando nada de fósforo en sus planes de fertilización. Pues decir, claro, ahí te salen bien los números, ¿no? A favor tuyo, ¿no? No les estás aplicando, mandar a aplicar fósforo, pero en cambio les estamos recomendando aplicar calcio para equilibrar el complejo de intercambio. El fósforo es un elemento muy caro. Es que es lo que más encarece las fórmulas fertilizantes, el fósforo, ¿no? Ahí el ejemplo rápido lo tenemos cuando vas a hacer un abono compuesto, un blending. Lo que más encarece son las fórmulas de fósforo. Y en algunos casos, pues el caso de Salamanca y demás, suelos que no tienen carbonatos, de otras zonas también, pues ya tenemos niveles de fósforo alto, eso me supone que me puedo prescindir del fósforo. Durante 1 año, 2 años, como lo voy a ir viendo por el análisis, puedo llegar a hacer esa estrategia. En el tema de cereales, de secano y, bueno, de cereales en general, que al final, pues cereal, aunque es un cultivo que no es tan rentable, pero nosotros, no sé si por la formación de casa, ¿no?, que siempre tenemos explotación de secano y demás, pues le tienes más cariño, ¿no? En secano ya llevamos 3 campañas con varios agricultores que lo que hacemos es una estrategia de gestión de fósforo y potasio a medio plazo. ¿Eso qué supone? Vale. Si tenemos niveles de fósforo medio o alto, bueno, me da igual los niveles de potasio y de fósforo, lo que hacemos es, 1 año hacemos una reposición de fósforo y potasio. Esa reposición la hacemos es decir, si tenemos una rotación de cultivo, que uno de esos cultivos es demandante o tiene un valor añadido, el aporte de fósforo o de potasio, hacemos esa reposición en ese cultivo. Tenemos una reposición suficiente para reponer las necesidades del cultivo y un poco más para el suelo y para los siguientes cultivos que vengan. ¿Qué supone? Oye, que el año viene malo, ¿vale? Pues no ha habido extracciones, ahí está parte de ese fósforo. Hay que tener en cuenta el carbonato, hay que ver otras cuestiones, ¿no?, que analizamos, y el potasio, lo mismo, ahí va a estar el potasio. ¿Ha venido el año bueno? ¿Ha habido extracciones? Repongo eso. Que lo puedo reponer. ¿Por qué? Porque ha venido el año bueno, tengo una economía, ya entramos ahí más en cuestiones estratégicas financieras, ¿no?, o de empresariales, ¿no? La agricultura es una empresa.
pues puedo hacer esa reposición. Pero siempre el nitrógeno es lo que manda el año. Lo que manda el año. El nitrógeno es lo que siempre tiene que ir ajustado. El tema del fósforo. El fósforo es un elemento poco móvil en el suelo. El fósforo, cuanto más cerca se localice de la semilla, es importante también, ¿no? El tema de ahora, ¿no? Todo el tema de localizados, en líneas de siembra, máquinas, incluso fertilizantes, máquinas y demás, es importante, porque el fósforo es poco móvil. Y luego el potasio no es tan poco móvil, o no es tan inmóvil, entre comillas, como el fósforo, pero también es poco móvil. Por lo tanto, lo mismo. Por ejemplo, agricultores que el año pasado les tocaba hacer reposición en cereal de potasio, que en un cereal de 3.000, 4.000 kilos, una reposición con cloruro potásico, con cloruro potásico no llega a los 100 kilos por hectárea para un cereal de esa producción. Pues el año pasado, como estaba todo tan desorbitado, pues dijimos que no, que el año pasado no lo hacíamos y lo hemos hecho este año. Y eso ha supuesto reponer ese potasio en torno a esas dosis, también según lo que te marque el análisis y todo lo demás. Pero es eso, con una abonadora tienes para aplicar un montón de hectáreas y sabes que con esa cantidad ya tienes repuesto el potasio. Y año a año lo que vas a aportar es unas pequeñas todo el nitrógeno y unas pequeñas unidades de fósforo y potasio, pues para cubrir, en el caso del carbonato, lo que bloquea el carbonato, lo que retrodegrada el carbonato, y en el caso de la exportación de paja y demás, lo que se exporte con el grano o con la paja, en ese caso. Es decir, es un balance. Al final los suelos tienen que ser una cosa dinámica y ese seguimiento es dinámico. Y ese seguimiento, lo que nos permite analizar ese seguimiento es un análisis de suelo. Perfecto. ¿Tienes alguna diapositiva más, Jorge? No, si tenéis alguna duda. Vale, sí, pues bueno, yo creo que, vamos a dar un aplauso porque esto, la verdad es que ha sido una charla, Jorge, que luego esto lo estamos grabando y para gente que no ha podido estar en directo, pero los que hemos tenido la oportunidad de escucharte es para volverla a ver y coger notas, porque bueno, pues muy, muy interesante y de verdad que es una charla de papel y boli. Sí que os animo, si tenéis alguna cuestión, ya sabéis que podéis escribirla en el chat. Alguna inquietud o alguna pregunta que queráis hacerle, pues aprovechar que, oye, pues tenemos la oportunidad de tener aquí a Jorge, que como veis es un experto y nos puede pues aconsejar y resolver todas las dudas que tengamos. Yo tengo una duda, que es la que tienen todos los agricultores y que seguro que toda la gente que nos ve quiere saber. Muchas veces decimos, bueno, bien, pero esto tiene un coste y después de este trabajo, ¿no?, que nos has dicho, pues merece la pena. Imagino vosotros habéis visto de sobra que hay una oportunidad, ¿no? Y que merecerá la pena. ¿Cómo contacto contigo si quiero probar? ¿Dónde contacto? ¿Y cómo es un poco el tema? ¿Y cuánto me cuesta? Bueno, sí, eso es lo importante, no siempre. Mira, nosotros, el contacto, tristemente, fíjate, no tengo ninguna. Bueno, en la página de Agrae ya está ahí el teléfono de contacto, la dirección de correo info@agrae o jorge.minon@agrae.es, o el teléfono, ahí está. Es decir, os atendemos yo o mis compañeros sin problema. El tema del servicio, mira, nosotros ahora mismo, a precios de mayo del 2024, estamos funcionando con contratos mínimos de 100 hectáreas durante 4 campañas y a un precio de 28 euros por campaña. Este precio incluye todo, es decir, nosotros, lo que comentamos al principio, esto es un servicio de llave en mano, es decir, nosotros nos ocupamos de todo. Estamos hasta, oye, Jorge, que me han venido el otro día, ¿no? Eso que comentaba al principio, del tema del biogás. Me han venido estos del biogás ofreciéndome esto. ¿Tú qué opinas? Pues mira, pásame el análisis. Al final somos un apoyo. Nosotros no vendemos fertilizantes, nosotros no vendemos fitos, no vendemos tractores, no vendemos... Es decir, somos, aunque a la última comentario no vendemos tractores, pertenecemos a un grupo que vende tractores,
pero nosotros somos independientes, es decir, esa es nuestra esencia. Nosotros, en los campos de ensayo que todos los años hacemos, este año tenemos un ensayo de coberteras, de fórmulas de cobertera en Cordovilla y en Palencia. Nosotros no ensayamos fórmulas, nosotros ensayamos unidades fertilizantes. Es decir, nosotros queremos entender antes lo que es la agronomía y luego, en función de la agronomía, entender lo que hay en el mercado y poder ofrecer lo mejor al agricultor. Ese es el planteamiento. Y luego también, aunque todavía no tenemos la resolución del Ministerio, pero nosotros hemos solicitado ser agente digital y, por lo tanto, este servicio podría incorporarse en el famoso kit digital que todos los agricultores y todas las empresas disponéis de él y podéis gastar pues, en un servicio como este, que pues, prácticamente pues, os saldría gratis el primer año, ¿no? Pero yo siempre digo que en estas cosas, es decir, agricultores que a día de hoy tienen toda la explotación trabajando con nosotros de, pues eso, 200, 400, incluso alguno de cerca de 1000 hectáreas, empezaron con poco. Empezaron con 30 hectáreas hace 6 años, empezaron con 50, con 100, y todo esto, al final, todo este tema de la tecnología, ahora parece que todo tiene que ser digitalización, tecnología, parece que nos lo tienen que meter por los ojos, al final es como una relación de pareja, ¿no? Es conocernos, ¿no? Y que el agricultor primero se maneje con esa tecnología, entienda la información que estamos ofreciendo y recopilando y que vea su utilidad en la explotación. Porque hay agricultores que dicen, mira, Jorge, es que esto yo no lo veo porque ya vengo haciéndolo bien, o no lo veo porque a mí esto me supone, yo qué sé, que es mucho lío para mí. Bueno, pues ya está, tan amigos y tal cual, ¿no? Pero al final lo que siempre digo es poco a poco, empezando, y hay en este sentido el trabajo que hace Antonio, ¿no? Con el tema de las redes sociales y estos tweets que de vez en cuando nos pone, ¿no? Explicando qué es un ISOBUS, qué son los índices de vegetación y demás, pues al final son labores necesarias para formar a un sector agrícola que sea competitivo ahora y la proyección de agricultura de los próximos 10 años, ¿no? Que esté preparada para la agricultura que viene dentro de 10 años, ¿no? Que es la que se está sembrando ahora. Uh-huh. Así que ese es el planteamiento que hacemos. Vale, pues perfecto, Jorge. Bueno, pues veo que no nos anima ninguno ni desde YouTube ni desde aquí en directo, desde Vidi. Bueno, pues recordar que esto es un espacio que es patrocinado por Agroduda, que es un poco pues la sede de todo esto, el foro donde podéis meteros para resolver cuestiones y que tengáis y que siempre pues os responde o un agricultor desde su propia experiencia o un técnico especialista. Y bueno, pues que además estamos intentando dar este servicio con marcas, que también estamos muy agradecidos a muchas marcas que están interesándose en dar charlas. Pues al final creo que son también muy necesarias, Jorge, todas estas charlas, y además muy interactivas, donde podemos verlas en directo, tener la posibilidad de preguntarte y luego además que se queden grabadas y que la pueda ver cuando, en esta locura de vida que llevamos de tiempos, pues cuando tenga un rato o a ratillos, ¿verdad? Y entonces pues creo que es buena cosa esta y que, bueno, pues poco a poco vamos aprendiendo un poco, vamos aprendiendo, además tenemos la suerte de ir aprendiendo de los mejores. Hoy lo has demostrado, Jorge, estás en primera línea de todo esto y bueno, pues seguro que poco a poco te vamos a ir conociendo más y oír cada vez más de Agra y de todos estos servicios que dais. Y bueno, pues nada, agradecerte que hayas estado aquí. Vamos a darle un último aplauso, que a mí esto me encanta, para que veamos que, bueno, pues todavía la gente está ahí escuchándonos. Y bueno, pues nada, hasta la próxima. Jorge, muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias y nos vemos en el campo. Eso. Un saludo y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.